Queridos hermanos, con este domingo llegamos ya al domingo sexto del tiempo pascual, tiempo que, como muy bien sabemos, va desde la celebración gozosa de la resurrección del Señor hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ya cercano. El próximo domingo será la Ascensión del Señor y el siguiente, la gran solemnidad de Pentecostés. Durante este tiempo el Señor en su palabra nos ha ido ofreciendo manjares sustanciosos. Recordemos cómo durante la octava de Pascua el realismo de su presencia resucitada, apareciéndose a María Magdalena, a los apóstoles, a los discípulos camino de Emaús, a Tomás, a los demás apóstoles en el cenáculo. En la segunda semana, esa conversación tan iluminadora y fecunda de Jesús con Nicodemo, en el que nos decía Jesús a todos: tenéis que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. En la tercera semana nos ofreció la palabra de Dios, el manjar delicioso de ese capítulo 6 de San Juan sobre el pan de vida. Luego, en la cuarta semana, se nos ofreció el capítulo 10 de San Juan, en el que Jesús se nos da a conocer como el buen pastor de nuestras vidas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En la quinta semana de Pascua, otro manjar que nos ha ofrecido la palabra de Dios ha sido la invitación a permanecer en Él, como el sarmiento permanece unido a la vid, sabiendo que hemos sido injertados en su misma vida divina por el bautismo, y que de lo que se trata es de permanecer en esa unión por el amor. Y ahora, llegados a este domingo sexto de Pascua, se nos promete el Espíritu Santo, que Jesús pedirá a su Padre para que nos lo dé, de manera que esté siempre con nosotros. Este Espíritu Santo que nos será dado por el mismo Cristo resucitado que vive en nosotros y nos concederá pensar como Cristo, amar como Cristo, actuar como Cristo. Ante tantos manjares, hermanos, que nos han sido ofrecidos, quiera el mismo Dios durante estas 5 semanas de Pascua que se haya incrementado suficientemente el hambre por recibir este don del Espíritu Santo, que es en último término a donde nos conduce este tiempo pascual, a prepararnos para Pentecostés. Pero así como no basta ser invitado a un restaurante muy fino o a una comida muy bien preparada, si el estómago está enfermo o está hastiado o no tiene hambre, así también durante toda esta Pascua, Cristo el Señor ha venido dándose a nosotros a través de su palabra, a través de los signos sacramentales, a través de los sacramentos mismos, con el propósito de despertar nuestra hambre de su divino Espíritu, para que todo ese alimento no se pierda, sino que produzca fruto abundante en nuestras vidas. Por eso yo os invito, hermanos, a que cuando vayamos a la Eucaristía del domingo, le pidamos al Señor: Señor, dame hambre de ti. Dame hambre de tu palabra. Dame sed de tu verdad. Dame, Señor, esa necesidad de ti, porque si yo tengo hambre, tú serás mi alimento. Pero si llego sin hambre, no importará cuánto haga Dios sobre este altar, y no importará cuánto diga Dios sobre este ambón, que nosotros nos iremos como vinimos. Hoy, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo abre su corazón
y en esa conversación que tiene con sus discípulos después de la última cena, les dice y nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amar a Dios. Dios es amor. ¿Sabemos lo que eso significa? ¿No será el amor la palabra más prostituida, más desgastada hoy en nuestros días? Una frase que es tan sencilla y que sin embargo tiene más de una interpretación. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Me parece que estas palabras solemos entenderlas de esta forma. Para yo saber si tú me amas, voy a ver si tú guardas mis mandamientos. Y si veo que no los guardas, quiere decir que no me amas. El problema de esta interpretación, hermanos, que a mí me parece que es la más común, es que no supera completamente el esquema del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una serie, por cierto, amplia de mandamientos, y la condición era esa. La condición era guardar los mandamientos para que subsistiera la alianza. La guarda de los mandamientos era la gran prueba del amor de Dios, es decir, la gran prueba de que amamos a Dios. Yo creo que sin forzar las palabras hay que buscar una interpretación diferente, tal vez más profunda. Imaginemos un coche que ha pinchado en la carretera y resulta que el conductor, para cambiar la llanta, lo único que encuentra es una de esas llaves pequeñas que parece de juguete, y con eso poco o nada puede lograr. Pero un buen samaritano pasa por allí, quizás un taxista o un camionero, ve el problema en que se encuentra este coche y su conductor, y entonces saca una llave grande de su camión y le dice: utiliza más bien esta y podrás aflojar las tuercas. Le da una nueva herramienta, le da una nueva causa para producir un nuevo efecto, y entonces sí, logra lo que quería. Esta comparación mecánica me parece que nos puede ayudar a entender las palabras de Jesús. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo que la gente está queriendo desde que Moisés promulgó la ley es querer cumplir los mandamientos. Así como el conductor del coche pinchado quería quitar esas tuercas para poder cambiar la llanta. Pero hay algo nuevo. Si me amáis. Esta es la nueva herramienta para lograr guardar los mandamientos. Empezad por amarme y así podréis guardar los mandamientos. Y mirad lo que sigue. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Tratemos de relacionar estas dos frases. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Con esta otra, yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros. Lo llama defensor. Esta traducción es la palabra que usualmente se traduce por paráclito. En griego es parácletos. Pediré otro parácletos que esté siempre con vosotros. Estas dos frases van unidas. Estos dos pensamientos van uno junto al otro. Y les dice: le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros. ¿Qué relación tiene la guarda de los mandamientos con la presencia de Cristo?
Si nosotros recordamos en el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando al Padre Celestial, le dice: guárdalos en tu nombre. Mientras yo estaba con ellos, yo los guardaba. Ahora los encomienda al cuidado del Padre Celestial y les dice: guárdalos. Jesús guardaba ese pequeño rebaño, y mientras estaba con ellos, ellos podían guardar los mandamientos. Ellos podían permanecer unidos a Dios. Mientras Cristo estaba con ellos, Cristo los guardaba. ¿De qué los guardaba? ¿Del hambre? No parece, porque hambre tuvieron que pasar. ¿De qué los guardaba? ¿De las persecuciones? Tampoco, porque no hizo sino anunciarles persecución. ¿De la incomodidad? Tampoco parece, porque ellos compartían una suerte bastante incómoda junto a este profeta peregrino, Jesucristo. Los guardaba en realidad del pecado, de las insidias del mal. Los guardaba de caer en la tentación. Los guardaba en la amistad con Dios. Los guardaba en la voluntad de Dios. Y es que junto a Cristo, hermanos, es muy difícil pecar. Cuando Judas fue a pecar, tuvo que alejarse de Cristo. Y dice el mismo Evangelio de Juan: era de noche. Junto a Cristo, al lado de Cristo, sintiendo el palpitar del corazón de Cristo y teniendo sus ojos encima, es muy difícil pecar. Cristo guarda del pecado. Cristo hace que nosotros guardemos los mandamientos. Estaban defendidos al lado de Cristo, pero ahora Cristo se va. Entonces, ¿quién los va a defender? Otro defensor le pide Cristo al Padre Celestial, y ese otro defensor es el que va a venir para que ellos puedan guardar los mandamientos. ¿Cuál es la obra de ese otro defensor entonces? Si nuestra interpretación es correcta, lo que va a hacer ese otro defensor es infundir en nosotros un amor hacia Jesucristo, un amor tal que hace posible que nosotros guardemos los mandamientos. De manera que este amor a Cristo, este amor es tan fuerte que hace posible que guardemos los mandamientos. No es la simpatía por Cristo. Cristo no dijo: si os caigo bien, guardaréis mis mandamientos. Cristo no dijo: si os parezco simpático, guardaréis mis mandamientos. Si os inspiro ternura, guardaréis mis mandamientos. Si os llenáis de entusiasmo viéndome, guardaréis mis mandamientos. No, el amor está más allá de todas esas cosas, de todas esas ternuras y sentimientos, de toda esa incluso admiración. Si me amáis, la manera digna, fuerte y vigorosa de amar a Jesucristo es con ese otro defensor, es decir, la presencia del Espíritu Santo. Cristo va a rogar al Padre para que nos dé el Espíritu, y el Espíritu viene a nosotros para que conozcamos y amemos a Cristo, y de este modo cumplamos la voluntad del Padre. No os dejaré desamparados, volveré. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre. ¿A qué se referirá ese volveré? Ese volveré no parece que se refiera al retorno último de Jesucristo para el juicio definitivo de las naciones, porque si aquí dice: no os dejaré huérfanos, volveré, quiere decir que Él vuelve para que no estemos desamparados. Como lo interpreta la doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, se refiere a la presencia que Cristo tiene en nosotros por virtud de la vida del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que completa ese lazo de amor y unidad entre el Padre y el Hijo. Y es el Espíritu
el que completa el lazo de amor y unidad entre el Hijo, Jesucristo, y nosotros, los que creemos en Cristo. Que venga el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros y colme en nosotros el anhelo, el deseo de Cristo. Súplica bonita para este Pentecostés, hermanos, ya cercano. Digámosle con confianza: ven, Espíritu Santo, y colma en mí el deseo de Cristo, y de este modo podré cumplir la voluntad de Dios Padre. Feliz domingo para todos, hermanos.